Bueno, buenas noches. ¿Hay alguna pregunta de lo que hablamos anoche? Profe, buenas noches. Qué pena interrumpirlo. Mi nombre es Guillermo Alexander Salamanca. Usted me llamó, pero la verdad no alcancé a contestar, pero ya estoy en clase. Si está bien, me puede tener en cuenta. Muchas gracias. Ok, listo. Los que Doctor, se vayan discúlpeme. conectando, los que se vayan conectando después, Pardo, ya yo te puse la asistencia. Tú fuiste el que hablaste al principio. Van escribiendo por el chat de Zoom. Ok. Bueno, ok. Ok, gracias, doctor, muy amable. Eh, ¿Usted me la escuchó? monitora. Wilfredo Sara. La monitora está por acá. Disculpe, doctor, buenas noches. ¿Usted me escuchó? Wilfredo Sí, Sara. señor, sí, señor. Les acabo de decir que los que tienen dudas o no contestaron, escriban por el chat de Zoom. No me voy a botar toda la clase suspendiendo para tomarle la asistencia. La monitora está presente. Sí, señor. Lady, necesito Doctor. Marixa para que la ubiquemos en uno de los temas, ¿ok? Sí, señor, yo ya ahorita la ubico en un grupo y le escribo al WhatsApp de ella. Muchas gracias. Listo. Listo, gracias. Bueno, preguntaba que si había alguna duda de lo que hablamos anoche. De los vicios del consentimiento o de las sanciones al negocio jurídico. Bueno, ya que no hay duda, seguimos. Hago una primera pregunta. ¿Ustedes creerían que las personas tienen límites para contratar? ¿O que la libertad, o que las personas tienen una absoluta libertad para contratar con quien quieran y contratar lo que quieran? Pues yo creería que es dentro que es, pues desde que está dentro del marco de la legalidad, pues las personas tienen pues ese acuerdo de voluntades de poder hacer contratos. Aclaro la pregunta antes de que sigan participando otros. Cuando hablo de que si no hay restricciones, hay que entenderlo que es porque el acuerdo de voluntades cumple con los elementos esenciales, ¿ok? O sea, no porque está en contra de la norma. O sea, el objeto es lícito, la causa es lícita, hay un acuerdo de voluntades, las partes son capaces, todo eso. Entonces, en ese orden de ideas, ¿ustedes creen que hay restricciones para que las personas, para que puedan celebrar contratos, o hay una absoluta libertad contractual y entonces yo puedo como persona contratar lo que yo quiera, con quien yo quiera y no hay ninguna restricción? Yo creo que no hay ninguna restricción, profesor. Yo creo que son libres de que se cumplan con los requisitos de acuerdo a lo que quiera contratar. Ok, ¿quién más? Doctor, yo creo Sí, que señor, hay sí hay restricción. restricciones. Sí hay restricción, doctor. ¿Cuáles son las De acuerdo restricciones que tú totalmente. crees? Porque por ejemplo, doctor, Pardo. nadie puede ir a hacer un contrato de compraventa de un bien inmueble con un menor de edad. Pero ojo, repito, Siempre y cuando se cuando se cumplan está los haciendo el límites. contrato porque cumple con los requisitos, ¿ok? Entonces, Ok. ¿habría o no habría restricciones? Yo creo, profe, que no habría restricciones porque, sin embargo, con las personas que sirven de apoyo también, pues tampoco se les restringe hacer un contrato. O sea, que Entonces, tú estás no, en la misma tónica de John Cárdenas. No sí, en la hay misma zona. restricciones y hay absoluta libertad. Siempre y cuando sí se cumpla con los dos requisitos y las partes o la sociedad esté de acuerdo con la persona contratante, pues creería que sí, que no hay Alguien restricción. piensa lo contrario. Pues ¿Alguien yo piensa pienso, que Profe, hay restricciones a yo esa libertad? pienso que no, pero no profe, sé si estoy bien enfocada. Porque, el por ejemplo, contrato. si alguien tiene inhabilidad, pues no podría contratar, por ejemplo, con el Estado. Pero ojo, acuérdense Eh, los elementos esenciales. En los elementos esenciales son, lo repito otra vez, Yo también considero que sí, doctor. Hay capacidad autonomía para de... contratar. Escuchen, Sí, capacidad hay para autonomía contratar. para contratar. Esperen, capacidad para contratar. Objeto lícito, causa lícita, acuerdo de voluntades. Entonces, y buena fe. no hay
restricciones? No, yo considero que no. No hay- Profe, desde que no haya ningún vicio de consentimiento frente al tema del contrato que se vaya a realizar, no habría ningún inconveniente realmente. Bueno, en principio uno creería que no hay restricciones y que la libertad es absoluta para uno contratar lo que uno quiera con la persona que uno quiera, ¿cierto? Pero resulta que sí hay límites, y los límites se los ha puesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Y cuáles son los límites a esa libertad para contratar? Y ya voy a mencionar varios ejemplos de sentencias de la Corte. La libertad para contratar tiene límite siempre que no vaya a violar un derecho fundamental. Si no está de por medio la violación de un derecho fundamental, hay completa libertad para contratar. Y voy a poner un ejemplo de una sentencia. En Cali, pues los que conozcan Cali, aparte de los caleños, hay mucha población afro. Entonces, una pareja compró una vivienda a través de un crédito hipotecario. Cuando uno compra vivienda con crédito hipotecario, hay que contratar 3 seguros. El seguro de vida, el seguro contra incendio y el seguro contra terremoto. La aseguradora le vendió a esta pareja el seguro contra terremotos y el seguro contra incendio, pero no les quiso vender el seguro de vida. Una aseguradora privada. Entonces, estas personas formularon una acción de tutela contra la aseguradora, manifestando que los estaban discriminando, que estaba siendo discriminatorio la aseguradora al negarse a venderle este seguro de vida. ¿Cuál era la negativa de la aseguradora a venderle el seguro de vida? Que estas personas eran portadores del VIH. No sé si ustedes saben, pero una cosa es ser el portador del VIH, portador sano que le llaman, es decir, que no desarrolla la enfermedad, pero la transmite. Y esa persona pues va a tener una expectativa de vida más alta que quienes desarrollan la enfermedad. Pero la aseguradora invocaba, no, pues comparando una persona portadora del VIH versus una persona que no tiene el virus, pues la persona que no tiene el virus va a tener una expectativa de vida mayor. ¿Sí? Bajo esa lógica, ellos no le quisieron vender el seguro de vida. Entonces, ellos formularon esta tutela y en primera instancia el juez de tutela, el juez civil de circuito, les amparó su derecho fundamental al artículo 13, derecho a la igualdad, es decir, de que no fueran discriminados por ser portadores del VIH. La aseguradora apeló, impugnó ese fallo de tutela. Entonces la aseguradora invocó, el abogado de la aseguradora invocaba que había una libertad para contratar y que ellos, en uso de esa libertad, decidían que no contrataban el seguro de vida con estas personas porque estas personas tenían una expectativa de vida menor a quienes no a quienes no tenían el virus, a quienes no eran portadores del virus. Entonces, invocaron en su defensa que hay una aseguradora que se llama la Previsora Seguros, que es una aseguradora estatal, y que la aseguradora estatal está obligada a celebrar contrato de seguro a cualquier persona que las aseguradoras particulares no quieran contratar. Entonces, que ellos podían ir perfectamente a la Previsora Seguros y contratar el seguro de vida con esa aseguradora. En segunda instancia, el Tribunal Superior acoge esa teoría de la accionada, de la aseguradora, y revoca el fallo de tutela. Llega el asunto a la Corte. La Corte lo selecciona
al seleccionarlo la Corte Constitucional para su estudio, analiza y dice, sí, es cierto, hay una libertad contractual. Las personas pueden decidir su libre albedrío con quién contratan, ¿sí? No se podría obligar a celebrar contratos, pero esa argumentación de la aseguradora debió hacerla al principio y no celebrar los otros contratos de seguro de contra incendios y contra terremotos. Entonces, aquí el asunto fue que los discriminó porque sí celebró unos contratos, el de contra incendio y contra terremotos, pero el seguro de vida no quiso contratarlo por la razón que ya expresé. Entonces, si la aseguradora hubiera dicho, no, yo no voy a contratar con ustedes, no hay ningún poder humano que obligue a que se celebre ese contrato. Pero como estaba de por medio esa discriminación que habían recibido estas personas porque eran portadores del VIH, ahí se estaba violando, ahí estaba entrando en la esfera de los derechos fundamentales. Ahí no se estaba teniendo un trato igualitario. No estaba teniendo un trato igualitario, entonces, por eso, la Corte revoca el fallo de tutela, ampara el derecho fundamental y le ordena a la aseguradora que tiene que celebrar el contrato de seguro de vida. ¿Ok? Entonces, bajo esa óptica, el juez de tutela, en este caso, ordena que dos particulares celebren un contrato. Esas son las limitaciones que tiene la libertad contractual. Pero si no está de por medio ningún derecho fundamental, como el ejemplo que estoy colocando, las personas son libres y hay una completa libertad para decidir si celebran o no celebran un contrato. ¿Ok? Entonces, sería casi que absoluta, y digo que casi, porque al final no termina siendo absoluta la libertad para contratar, o esa libertad contractual que tengan las Perdón, profe, le hago una pregunta que me queda ahí una duda. Lo que pasa es que si bien dice que se estaba protegiendo un derecho fundamental, digamos que se protegió, llamémoslo a medias, porque si ellos hubiera decidido la aseguradora al ver ese problema no haberlo asegurado por los otros dos seguros que se hicieron, tampoco estaban obligados a contratar, ¿sí me comprende? O sea, lo que los obligó a ellos a contratar o que perdieron ganaron la tutela a los que les estaban violando el derecho, fue porque ya le habían recibido los otros dos contratos, más no por la protección directa, ¿no? No sé, me queda esa confusión ahí. Exacto, o sea, a estas personas finalmente les ampararon el derecho, era porque habían celebrado anteriormente ¿Aló? Ya les habían celebrado el contrato y entonces el argumento para no celebrar el otro contrato, aunque en principio parecía válido, generaba una discriminación. ¿Ok? Esa era la situación de Ricardo, ¿puedes cerrar el micrófono? No, que quiero participar. Dime. Sí, no, en ese sentido, digamos que la aseguradora se vio obligada, ¿cierto? A suscribir este contrato, pero realmente digamos que dentro de las condiciones normales de un seguro, pues digamos que esto es una agravación de riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mirándolo desde el punto de vista, digamos, de los efectos que se pueden generar de ser VIH positivo, ¿cierto? Puede ser otras agravaciones, más no el mismo VIH. Por eso, cuando se hace la declaración de asegurabilidad,
digamos, se piden este tipo de situaciones. Y digamos que mirando los objetos de los contratos, ¿cierto? Porque el uno era incendio, y, ¿cierto? Y el otro era sobre la vida, entonces realmente pues no tenían relación, ¿sí? Uno era sobre el bien y el otro era sobre la vida. Entonces realmente pues yo estoy en desacuerdo con ese juez, ¿cierto? Porque realmente pues mezcló dos situaciones que no debían ser. Lo que Desde mi pasa es punto de que el vista. juez lo tomó de esa forma porque al final los tres ¿Seguros? los tres seguros versaban sobre el mismo asunto y era amparar un crédito hipotecario. No era que se estuvieran tomando por separado en diferentes ocasiones o en diferentes momentos. Entonces, esa fue la interpretación, porque es que el banco, la entidad financiera, le exige al deudor que tiene que tomar estos tres seguros y estos tres seguros se toman al mismo tiempo, en la misma fecha. Aun cuando son tres contratos diferentes, los tres van simultáneos, van al mismo tiempo y versan sobre el mismo crédito y van a amparar la misma situación. Comprendo, sí. Me faltaba ese pedazo de la historia, sí. Comprendo. Era respaldando el crédito tanto en vida como, digamos, el saldo insoluto de la deuda, ¿cierto? Esa era la situación. Sí, claro. Ahí sí, digamos que debieron haberse negado pues a suscribir los primeros, sí. Totalmente de acuerdo. Ahí sí ya Ahora, mi posición cambió. si fuera la situación, quizás, de que hubieran llegado, por decir algo, a tomar el contrato de seguro Del carro. remoto en el 2018, luego en el 2019 van y toman el otro seguro, y entre un seguro y otro pasa un tiempo, ok, las circunstancias pueden variar y ahí sería válida la posición de la aseguradora, pero como los tres seguros van amarrados al desembolso del crédito, ahí fue donde... Sí, profesor, yo lo que entiendo es que o soy bueno para una cosa o no soy bueno para eso. Entonces si me aceptaron el simple hecho de que mis papeles tenía yo la capacidad de pago y tenía yo el perfil para que tomara ese crédito, el banco lo vio de esa manera, porque al fin y al cabo el banco no se puede mirar, no puede mirar si yo estoy enferma o no estoy enferma. Yo como banco, ¿qué es lo que miro? Pido la documentación que respalde la deuda que yo voy a adquirir, que yo tenga la capacidad de pago, que no esté reportada en las centrales de riesgo, pero cuando ya paso al otro lado, ya es totalmente diferente. Entonces yo creería ahí que el banco no tenía manera de saber si la persona estaba enferma o no, a no ser que lo hubiera manifestado. En el momento de tomar el seguro, pues ya es diferente, pero yo sí entraría ahí en controversia con esa actitud que tomaron con esos dos clientes. Sí, lo que pasa también es que lo otro es una cartera colectiva, ¿no? Entonces, una póliza colectiva, entonces, claro, entra, cuando lo que hacen es determinar la declaración de asegurabilidad, ¿cierto? Entonces, el banco, ¿qué tiene? Él tiene una bolsa y él va metiendo ahí a todos sus deudores, ¿sí? Cuando llegan y determinan que tiene que mirar el tema de asegurabilidad frente a la vida, entonces allí es donde identifica, yo trabajo con la previsora, yo conozco ese caso. Entonces, ¿qué pasó? Sí, lo perdimos, sí, es correcto. Entonces, resulta que en la primera declaración de asegurabilidad, estas personas nos dijeron que eran VIH positivos, ¿cierto? Entonces, y cuando diligenciaron el formato de vida, ahí sí lo pusieron. Entonces, ¿qué pasó? Como entra masivo, entonces les pidieron el del crédito, y claro, cuando llega al seguro de vida, que tiene que determinar pues cuáles son los beneficiarios y demás, es cuando identifican allí el documento de asegurabilidad. Entonces, digamos que esto se le dio a la compañía la responsabilidad de no haber tenido unos controles eficientes al interior, ¿sí? Yendo un poquito más al tema del fallo. Entonces, eh, ¿qué pasó? Obligaron a la previsora a asegurarlos contra todo riesgo, pues, contra la muerte y ya. Y lógicamente, pues, les desembolsaron el crédito. Porque ¿qué pasó? Con esta negación, pues, le estaba negando el crédito. Entonces, ahí fue donde falló, pues, un proceso interno de la compañía que afectó, pues, directamente y, pues, benefició, pues, a estas personas que afortunadamente fueron inteligentes y demandaron.
Ricardo, una pregunta. Dime. Ricardo, la pregunta mía es la siguiente. El crédito inicialmente fue aprobado. Sí. Porque vuelvo e insisto, el banco como banco lo que te mira a ti es eso, capacidad La de capacidad. pago. Exacto. Entonces la pregunta del millón es, parte del crédito, como una parte de legalizar el crédito es, vaya, tome el seguro de vida. Entonces, correcto. En el momento que el seguro salen que no son idóneos para ese crédito, el banco se echa para atrás. Correcto. No todas las veces. Pide un deudor solvente. Es que lo que pasa es que en este caso sí. No, ¿sí en este caso sí. Entonces, No, ¿qué pasó? pero lo que está diciendo el compañero es otra cosa diferente al caso que yo mencioné. El caso que yo mencioné no echaron para atrás ningún crédito. Obligaron a que la aseguradora particular, no recuerdo si era Mafre o el nombre de la aseguradora, tenía que contratar el seguro de vida y lo tuvieron que contratar. Sí. Bueno, compañero, es otro caso. Sí, sí, doctor. Y compañeros, en el caso de la previsora, que salimos, pues salió la compañía, pues, obligada, pues, a suscribirlo. Adicional a que tuvo que suscribir, tuvo que pagar las sanciones que se le generaron a estas personas por haberle negado el seguro, ¿sí? Porque ellos tenían un contrato de compraventa, habían dado unas arras, ya habían dado el 30%, ya tenían la autorización del crédito, y cuando fueron a suscribir, entonces pasó la autorización para el tema de incendio y terremoto, y cuando llegó el tema de vida, ahí fue donde se lo negaron. Entonces resulta que ya, sí, el señor, ¿cierto, profe? Él tenía la póliza de incendio en su mano, ¿cierto? Y cuando necesitaba tener la de vida, le dijeron que no se las pedían. Entonces, ¿qué pasaba? Él ya tenía el documento en el cual la compañía le había aceptado el riesgo, ¿cierto? Entonces, ese problema interno de la compañía fue el que generó, pues, que el juez fallara a favor de ellos y pues le pagara, pues, todas las sanciones que ellos se vieron abocados, ¿sí? Adicional a, creo que no se han muerto, pero igual existió ese caso al interior de la compañía y se generó, eso fue el año antepasado, del 2019. Y pues lo conozco porque lo tratamos en el comité de siniestros. Ok, bueno, voy a poner otro ejemplo. Muchas gracias. Los que conozcan Cartagena sabrán que hay un edificio que se llama El Conquistador. El edificio El Conquistador, que está ubicado en el Laguito, cerca al Hotel Hilton. Este edificio es un edificio donde alquilan apartamentos por días y donde hay gente que vive, le alquilan por meses. Está ahí a una cuadra de la playa. Entonces, ese edificio tiene como 3 ascensores. Un edificio alto como de 20 pisos. Y en ese edificio, el reglamento de propiedad horizontal ha establecido, ya va a Rincón, ha establecido que uno de los ascensores es para las personas que son empleados de quienes residen en el edificio y otro, pues, para los residentes y los visitantes. Otros 2 para residentes y visitantes. Entonces, uno de los ascensores, el del personal de servicio, se dañó. Y pues entonces había una señora que era empleada doméstica, digamos en el piso 16. Y esa persona ya era una persona de edad, como de más de 60 años. Y no podía usar los otros ascensores, que eran de uso exclusivo de los residentes y visitantes del edificio. Entonces, la señora le tocaba bajar varias veces al día. Es decir, cuando llegaba de su casa al trabajo, luego que fuera, imagínense que fuera a preparar alimentos y se le olvidó una Maggi. Tiene que ir al supermercado a comprar la Maggi. Después, faltó comprar tal otra cosa y vuelve y baje las escaleras y súbala. Entonces, 3 o 4 veces al día,
bajar y subir por esas escaleras porque no podía usar los otros ascensores, y formuló una tutela, una acción de tutela contra el edificio del Conquistador, contra la administración del edificio, porque consideraban que le estaban violando su derecho fundamental a la igualdad y que estaban siendo discriminatorios al no permitirle que usara los otros ascensores. El juez en primera instancia le negó la tutela, se impugna la decisión y en segunda instancia le niegan la tutela, invocándole pues que hay una libertad contractual y que los copropietarios en su momento establecieron en el reglamento de propiedad horizontal ese tipo de reglas, ese tipo de normas, y que debían acatarse. Llega la tutela para revisión a la Corte Constitucional y es seleccionada para su estudio. Ustedes saben que todas las tutelas, por disposición del decreto 2591, deben ser enviadas para una eventual revisión a la Corte Constitucional. Y la Corte, pues, tiene un mecanismo a través de un software, un sistema de inteligencia artificial que se llama Pretoria, creo que se llama el sistema que tienen ellos para escoger. Entonces, escogieron la tutela. Y le ampararon el derecho fundamental a la señora. Reconocieron que si bien es cierto que los copropietarios tienen su derecho a establecer en ese contrato llamado reglamento de propiedad horizontal unos parámetros, unas normas, no podían desconocer o violar los derechos fundamentales, discriminar a las personas que fueran empleadas mientras no estuviera en funcionamiento el ascensor para las personas que trabajaban en el edificio. Entonces, que mientras no solucionaran el arreglo, debían entonces permitirle a que las personas que trabajaban ahí, que eran empleados, pudieran utilizar los otros ascensores para los residentes. Entonces, si analizamos este caso de Cartagena, el reglamento de propiedad horizontal es un contrato entre los copropietarios del edificio, donde se pueden establecer una cantidad de reglas. Pero el asunto es que al no permitir el uso del ascensor, estaban discriminando a las personas que eran empleadas en ese edificio. Y ahí el juez constitucional, la Corte, al ampararle los derechos a la señora, ordenó que debían reformar el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, fíjense que el juez constitucional entra en la órbita del derecho privado, de esa voluntad de las partes, solo para salvaguardar un derecho fundamental. Solo para salvaguardar un derecho fundamental. Entonces, la libertad para contratar o esa libertad contractual que tenemos las personas tienen el límite en cuanto no vayan en contra de un derecho fundamental, especialmente el derecho a la igualdad. Artículo 13 de la Constitución Política. Mientras se pueda generar un acto discriminatorio con la celebración de ese contrato. Preguntas o aportes. Bueno, doctor, de pronto una pregunta mía. O sea que, por decirlo así, ¿no? Pues aquí inclusive aquí en Bogotá, yo me imagino que en esos edificios, en el Hilton, en el Tequendama, también pueden haber esas recriminaciones ahí con este personal que asumen el rol de, por ejemplo, lo doméstico y toda la situación. Por ejemplo, yo me refiero a ir a
al comercio, ir y traer lo de la alimentación, seguro para estos hoteles. Pero entonces debe de haber una otra dirección para no comprometer o para que los turistas se mantengan en esa línea como más que no los perjudiquen en el sistema de pronto de sus malos pues hábitos, no diría yo, de pronto las malas circunstancias de que no están permitidas ahí, doctor. ¿Será que estoy equivocado ahí? Bueno, ahí la cuestión es que aquí como lo menciono, pues se puso en conocimiento del juez para que el juez garantizara esos derechos, ¿sí? Pero digamos no es que no va a tener conocimiento el juez si no se coloca en conocimiento del mismo y amparar la situación, ¿no? Porque una cosa es que sucedan hechos discriminatorios y otra cosa es que sean puestos en conocimiento de un juez constitucional para que ampare el mismo. Entonces, dentro de un contrato, las partes al momento de celebrarlo pueden pensar, yo tengo libertad para realizar el contrato como yo quiero, ¿sí? Pero esa libertad al final no es absoluta, porque le coloca esos parámetros. ¿Ok? Gracias, doctor. Doctor, ¿Alguien más? sí, digamos que partiendo de que era una persona de tercera edad, ¿cierto? Tenía que hacer ese esfuerzo. Digamos que analizando el caso, esos dos jueces de primera y segunda instancia le negaron, pues, digamos, ese derecho, la protección, digamos, a la igualdad y demás. Y eso, digamos, ¿tiene alguna consecuencia o no tiene ninguna consecuencia frente a los jueces? ¿No? ¿Ninguna? No, no necesariamente. Sí, porque realmente, pues, si miramos pues, las condiciones de la señora y demás, y discriminarla de ese modo, pues, era totalmente, pues, estaba violando, pues, sus derechos fundamentales, que es el derecho a la igualdad, a la salud misma, ¿cierto? Y ese contrato estaría yendo por encima de la normatividad, pues, no, ¿cómo es que se dice? Que no debe, digamos, estaría infringiendo, el hecho de violarle a ella los derechos, ¿cierto? Estaría infringiendo, digamos, esa legalidad. ¿Se podría enmarcar así? No necesariamente, porque una cosa es que el juez no ampare un derecho porque considera que no se logra demostrar lo suficientemente la vulneración frente al mismo. Y otra cosa es que la actuación del funcionario judicial sea, digamos, por decirlo de alguna forma, temeraria. Es decir, que vaya en pleno desconocimiento de la norma, que vaya contra lo que debe hacer. ¿Sí me entiende? Pero, doctor Luis Fernando, yo considero que este incidente nunca debió llegar a una tutela, porque es que por simple hecho, yo como administrador, como presidente de un consejo o habitante de un edificio, yo creo que por simple humanidad yo debo permitir que se pueda permitir utilizar el otro ascensor para que las personas que sean del servicio puedan utilizarlo. Es que a mí me parece increíble que en pleno siglo XX todavía haya una discriminación y realmente eso me parece a mí aberrante, que se tenga que llegar a tutelar para que a mí
me digan que yo puedo utilizar un bien que al fin y al cabo lo puede utilizar cualquier persona. Aquí no somos diferentes ni por mi color de piel ni por condición económica. Eso es increíble. Es más, es que el juez, el que cogió la tutela por primera vez, debía haber dejado sentado eso. Ahora, aquí la situación, como la plantea, es primero una persona de raza negra. Primero. Segundo, una persona de la tercera edad, ¿sí? Y tercero, pues la discriminación también por el hecho de ser una empleada doméstica, ¿sí? Eso fue lo que al final terminó valorando la Corte. Pero fíjense que no es la primera vez, o sea, no es el único hecho que ustedes puedan encontrar en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ahí creo que también hay fallos en Cali, donde también algunos clubes han tenido esa discriminación con la población afro. Y siempre se amparan en la libertad contractual, de que pueden establecer ciertos parámetros. Por ejemplo, uno podría entrar, por muy ciudadano que sea, al club en Nogal. Yo puedo llegar y decir, yo soy ciudadano y exhibir mi cédula, y entonces el club me tiene que dejar entrar porque no me pueden discriminar. No. Porque No, tiene que no. cumplir con unas condiciones, porque No, es un sitio privado, ya es debe diferente. ser socio y demás. Pero no lo están discriminando por una condición, sino porque no es socio de ese club, es una regla diferente. Exacto, Sí, porque son hay unas parámetros. normas, y esas normas es que entran a ese determinado establecimiento quienes son socios, quienes cumplen con estos requisitos, o que si no es socio viene acompañado con un socio del mismo, tal, y cumple con toda la normatividad que ellos tienen dentro de ese club. Y eso sucede mucho, que hay muchos clubes, de pronto no tan reconocidos como el que mencioné, donde dicen, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Sí lo han visto? Sí, en las discotecas sucede. Exacto, también. De los restaurantes también. Y lo hacen amparados en esa libertad que tienen para contratar. Amparados en eso. Entonces, a veces no es fácil determinar en qué momento cruzan la línea de esa libertad, y en virtud de esa libertad contractual, entonces puedan violar un derecho fundamental. No es claro muchas veces dónde está esa línea roja, a veces muy delgada. Sí, digamos que en esas son difíciles de determinar, pero definitivamente con esa señora, definitivamente sí se extralimitaron. Ahora, empalmo estos ejemplos que estoy hablando con otro asunto, que es el principio de abuso del derecho. O sea, en virtud de esa libertad que yo tengo, no puedo abusar del derecho, del mismo. ¿Sí? Ahora, el principio de abuso del derecho tiene dos aristas. Es algo complejo. ¿Por qué? Ustedes, voy a poner un ejemplo y me dirán, si una persona llega desplazada y usted tiene un predio, ese predio no lo está usando y la persona ingresa a su predio, ¿usted cree que ahí se podría aplicar ese dicho popular que dicen algunas personas, que las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita? Y entonces, como usted tiene eso como un lote de engorde, y la otra persona llegó a una situación calamitosa y necesita un espacio en el cual pueda, digamos, protegerse, ¿sí?
de las Usted está hablando de una invasión, de que ellos se toman una invasión, ¿así? Eso es lo que está diciendo. Exacto. Entonces, ahí ustedes creen que esa persona, porque no tenga las condiciones socioeconómicas, entonces estaría facultada para poder hacer eso y decir, no, es que usted lo tiene ahí como un lote de engorde y mire que yo vengo desplazado por la violencia de tal parte, o yo necesito asentarme ahí y yo reconozco que usted es el propietario. O sea, la persona puede ampararse en ese estado de necesidad para realizar esa labor. No, porque ahí estaría buscando de su estado de necesidad, porque si yo tengo mi predio, pues, no sé, de alguna forma me lo he ganado. Y si fuera así, pues imagínense todos en la misma tónica que necesito y voy y me le meto a la casa al vecino. Hay un artículo, y también hay la un Constitución artículo, ampara. alguien que me ayude por Google buscando la Constitución, creo que es el 53, que habla de la propiedad privada, que dice que la propiedad privada tiene una función social y económica. Mientras, alguien que me vaya haciendo el favor de buscar mientras vamos aquí hablando de ese caso, de ese ejemplo. ¿Es el 95, doctor? Habla de la función social y económica de la propiedad privada. Sí, doctor, aquí lo encontré. Entonces dice, artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Bueno, encontré una interpretación del artículo. No, pero hay uno que habla de que la propiedad privada cumple un fin económico. ¿La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, doctor? No. Bueno, pero mientras encontramos el artículo de la Constitución. Pero ahí seguía ese artículo, dice que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultaran en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ser el interés público o social. Y sigue. ¿Será ese, doctor? No. Profesor, el artículo 58 dice, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, Sí, es el 58. los cuales Esa no era pueden la ley. ser- Es el 58, lo que pasa es que no leyeron ahí el segundo párrafo que dice la propiedad es una función social que implica obligaciones. Tal es inherente a una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador. Podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha propiedad podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Bueno, pero entonces ustedes consideran que el ejemplo que coloqué, la persona podría decir, bueno, como el artículo 58 de la Constitución dice que la propiedad privada tiene que cumplir una función social, entonces como usted no lo está usando, como lo tiene como un lote de engorde y yo necesito dónde vivir, entonces el Estado debe garantizarme. Entonces los jueces pueden amparar mi derecho. ¿Qué piensa Jesús? ¿Qué dices de eso? Doctor, pues yo considero que sí es una función social, pero como dice la norma, el interés general prima sobre el particular, pero es el interés general de una sociedad, no el interés de otra persona. Entonces, en ese orden de ideas, no sería viable que los jueces pudieran amparar el derecho a ella, digamos, haciendo extensivo el artículo 58, porque, digamos, es una persona particular. Se convierte en una situación particular y no es una cuestión
de índole social, o sea, de índole general. Hablamos de que una persona le pueden hacer expropiación de su bien para hacer una carretera, para hacer un colegio, para modificar, digamos, la urbanía o la urbanística de un sector, pero siempre pensando en que eso va en función de un grupo de personas, no de una sola persona. ¿Quién más? Profe, pero yo creo que lo que dice el artículo de que la propiedad es una función social que implica obligaciones, se refiere a las obligaciones, digamos, con el Estado. Es decir, si es una función social, pero implica obligaciones no con particulares, sino con el Estado, o también como dice ahí, y le es inherente una función ecológica. Entonces, eso se refiere es como a cuando hay una construcción, tiene que respetar sus, digamos, los espacios públicos, los espacios verdes, cosas así. Pero las obligaciones no son obligaciones con personas particulares, sino con, pues digo, así la interpreto yo, con el Estado. No necesariamente. Digamos que en ese aspecto la Constitución es bastante socialista, pero eso no es un invento de nuestro modelo. Eso es fiel copia de la legislación española. Por ejemplo, la Constitución española lo garantiza desde la década del 70 y la mayoría de todos los países en Latinoamérica dentro de sus constituciones tienen este tipo de amparo a las personas que menos tienen posibilidades, ¿sí? Pero volviendo al punto, ¿ustedes consideran que esa persona entonces podría decir, como yo estoy en este estado de necesidad, yo puedo hacer aquí un cambuche y entonces resguardarme aquí del sol y de la lluvia? Profesor, no. No, profe. No, Yo no, considero que No, no. no. Yo creo No, que porque no. de hecho es que si él tiene ese tipo de necesidades, él puede buscar entidades del Estado que le pueden solucionar o de alguna manera mirar de qué manera se le da un subsidio. Pero él no puede venir a violentar el derecho a la propiedad privada de una persona simplemente porque él tenga derecho, pues simplemente porque él tiene un lote y no lo está utilizando. Pero eso sí ha pasado, doctor. O sea, Claro, y pasa todos los días. Claro, pero es que eso ya es más invasión, y pero igual para el tema de no, invasión no también. tanto como invasión, sino también hay propiedades que están diseñadas Pero para- lamento desilusionarlos, pero ahí se le ampara el derecho a la persona necesitada. De muchos sectores en las ciudades han terminado siendo legalizados los barrios amparados bajo esta figura, de que hay un predio que no estás cumpliendo con una función social y económica y entonces se le ampara esa necesidad a los más desprotegidos. Doctor, ¿Pero yo lo tengo hacen, una profesor, pregunta. por medio de expropiación, con indemnización o algo así, o lo hacen por medio de Ya el expropiación? Estado Claro, necesita el claro, predio. a través de una expropiación, terminan haciéndolo por una expropiación y pagando. Con Pero, indemnización. Ah, ok. O sea, es pero decir, terminaría siendo una posibilidad que ocurriese. o sea, por O sea, ejemplo, no es tan digamos, descabellado. digamos, cerca donde vive mi mamá hay un lote baldío ahí, pues baldío entre comillas, porque no lo han construido, pero pues está cerrado. Si alguien, digamos que se ampara en esa figura de que está necesitado y se mete ahí, ¿existiría esa figura de que le puedan hacer esa expropiación, bueno, por medio de un proceso legal y todo? Siempre y cuando Porque no no lo está tengan haciendo uso utilidad. de... Claro, podría pasar. Siempre y cuando no lo tengan utilidad, ¿cierto, profesor? Exacto. Pero, por ejemplo, ellos ahorita tengo entendido que no lo tienen en utilidad porque está en un proceso de sucesión. Por eso no, pues como no han decidido qué hacer con él, pues está ahí. Pero la propiedad tiene una función social. Ay, mal. Pero le deben avisar antes al propietario, ¿no? Porque aquí, según dice, la expropiación debe ser puesta en disposición del propietario antes de que el Estado entre en posesión o dominio de hecho del bien.
ahí está enfocado cuando es la administración, como por ejemplo casos Profe, no se le escucha. No, sí, sí. casos como el Escucha de la muy bajito, doctor. ¿Sí me escuchan? Profesor, se le escucha lejos. ¿Sí me escuchan? No se escucha, profe. O sea que, ¿qué pasa con la responsabilidad civil y el daño a terceros? Si mi propiedad no se vale. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Pero se le escucha súper lejos. Decía que sí hay ese amparo porque la función, la propiedad privada tiene una función, pero no se trata de que, digamos, el legislador o el constituyente... Profe, casi no se le escucha. ¿Me escuchan? Ya mejor. No, profe, la verdad. no. Bajito, bajito. Muy bajito, profe, se le escucha muy bajito. ¿Me escuchan? Bajito, Hable, doctor. profesor. Hable, profesor, a ver si se le escucha. De pronto está tapando el audio o le bajó sin querer. Bueno, decía que las personas cuando tienen un derecho... Se escucha lejos, profe. Se escucha muy pasito. Doctor, sería bueno de pronto que salga y vuelva y entre para que se arregle el sonido. Se corta la grabación. Ay, sí. Pero ahí se le entiende. Se corta la grabación. Si de pronto... Ya volvió, doctor. Ahí se le entiende, ¿no? Si de pronto... Chavito, pero se entiende. Desarrollando, es probable que se mejore el audio. Ya, profe, ya se le escucha mejor. Entonces, decía que puede darse un abuso del derecho como el caso que estamos mencionando, en el cual, si bien es cierto que las personas con menos posibilidades tienen una necesidad o que tengan una, digamos, posibilidad de que el Estado le garantice un mínimo vital y un bienestar, no se puede abusar del derecho. Y era a donde apuntaba, con el ejemplo que traía. Que el principio del abuso del derecho es entonces, coloquialmente, como yo lo decía, no puedo decir, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. O abusar, como los casos que mencioné de esta pareja de Cali, que no se le había vendido el seguro de vida, o de esta señora en Cartagena que tenía que utilizar las escaleras porque no podía usar los ascensores para los residentes y visitantes del edificio. Entonces, a eso se le conoce como un abuso del derecho. ¿Por qué hablamos de un abuso del derecho? Porque el derecho no necesariamente va a ser justo. De hecho, si ustedes miran, hay un decálogo del abogado, es decir, como los 10 mandamientos del abogado. Y uno de esos mandamientos dice que cuando hay, digamos, como una discordia entre el derecho y la justicia, el abogado debe propender por la justicia más que por el derecho. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el derecho no va a ser justo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, como en ese caso, digamos, no sería justo porque si yo tengo mi propiedad y por las razones que sean, no le estoy dando uso, bueno, no sé, no tengo plata para construir, bueno, no sé, cualquier cosa por el estilo, está siendo injusto porque si otro que tiene necesidad se mete a mi predio, pues está siendo injusto. O sea, si fallaran a favor de él, sería injusto conmigo. Pero pues es la ley. Pero lo estás viendo al Pero revés sería justo porque... con una persona que no tiene, Exacto, tiene necesidades. porque la injusticia se miraría frente a aquel que carece de ese mínimo vital, ¿sí? Se mira desde Es ese que según lo punto. que dice la Constitución, si vamos a ver que es una persona que tiene varias propiedades,
que esas propiedades recibe renta y tiene una de esas propiedades que nadie la utiliza, que no recibe nada, pero hay unas personas que tienen necesidad, pues... No sé si ustedes a veces han escuchado, no sé si ustedes a veces han escuchado en las noticias que dicen que hay no sé cuántas hectáreas que no están siendo usadas y que pueden destinarse, por ejemplo, dentro de esas reclamaciones del Comité Nacional de Paro, que hablan que tengamos una autonomía alimentaria, que no sé qué, una seguridad alimentaria y tal, se traduce en lo que estamos hablando. ¿Qué están ellos diciendo? Hombre, hay una gente que tiene una cantidad de hectáreas que no están usándolas y son tierras que se pueden utilizar para cultivar. Si nos vamos al texto de la Constitución, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene que tener una función social y económica. Y va enfocado es al bienestar común, no al del propietario, al del particular, porque prima el interés general sobre el particular. A eso se refiere ese tipo de situaciones. Entonces, cuando ellos hacen en sus reclamaciones, la reclamación es justa y está amparada en la norma. ¿Sí? Ahí tengo Sí, una doctor, pregunta. ahí se entiende lo que usted dice, pero no aplica en nuestra sociedad, en el orden de ideas, de que si es una persona adinerada, no le van a quitar esas hectáreas, mientras que si es un caso como el que mencionaba la compañera, su lote que ella no ha podido construir, como ella no es adinerada para mover otro tipo de situaciones, esos sí son los lotes que figuran para cubrir esas necesidades. No Entonces, necesariamente aplicaría. porque sí se expropian. Sí Pero se ahí tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, como estamos viendo que ahorita, digamos, hay como una legalización de los extranjeros que están en Colombia y la mayoría de ellos reciben, bueno, un hijo de 1000 subsidios porque se supone que están en alta condición de vulnerabilidad. Si eso se diera, es decir, a ellos también les va a cobijar eso en el momento de legalizarlos. Es que el artículo 100 de la Constitución Política dice que el extranjero tiene los mismos derechos que el colombiano, que el nacional. Graves, ahí sí nos fregamos todos. Digamos que si estuvieran en el mismo orden de idea, el mismo derecho no sería un inconveniente, pero No lo vean lo que como sucede es que lo se están hacen una viendo. prioridad para el extranjero, menos para el colombiano. No es No, así. porque primero ponen en conocimiento al dueño a ver qué está haciendo con el predio y cuando el predio Pero genera si esta nos ponemos, necesidad, pues ahí sí lo expropia. si nos No es ponemos así. a verlo en otro contexto, si todas estas tierras que... Perdón, no es así como lo están viendo. No estoy diciendo que los extranjeros tengan más derecho que el nacional, porque eso es falso. Cuando No, nosotros pero en vemos... la vida real sí sucede así, sí les dan prioridad en muchos sitios y lo digo porque también trabajo en una entidad distrital y ha habido muchos inconvenientes, por ejemplo, el tema de educación, niños que tenían cupo el año pasado, este año les quitaron el cupo y se lo asignaron a extranjeros, o sea, lo digo con conocimiento de... Pero Y también digamos en colegios que privados donde no nosotros sé, pagamos mensualidad y ellos estudian gratis. pero digamos que ese tipo de situaciones no son como ustedes lo están viendo, porque cuando lo que miramos es que lo que se busca es no discriminar y es lo que efectivamente ustedes están haciendo con estos comentarios. Cuando nosotros hablamos que el extranjero no tiene que estar en igualdad que el nacional o por encima, eso es discriminación, artículo 13 de la Constitución. Y cuando ustedes Pero miran la el artículo 100, discriminación sería versada, doctor, porque entonces no, si nos discriminan a nosotros cuando nosotros estamos en una capacidad por debajo, como lo vemos actualmente. Es pero real. no es como ustedes lo están viendo. De igualdad. No es Pero como no ustedes lo lo están marquen viendo en el punto de extranjeros o porque la nacionales. cuestión no se Simplemente, trata de nacionales o extranjeros, porque ese es un curso que no es sano. Uno, y más cuando el exacto. colombiano ha sido migrante, que es lo que no han entendido muchos. El colombiano ha sido migrante toda la vida. El colombiano está recibiendo, está recepcionando mi población migrante hace 5 o 10 años, hace poquito. ¿Cuántos países, empezando por el país vecino, recibieron millones de colombianos? Ah, la diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que de aquí se fueron a trabajar allá porque habían oportunidades laborales más que acá en su momento y que no llegaron en manada millones de un día para otro. Fue escalado por décadas, por años y por el boom económico y tal. Pero no solamente se fueron para allá, también se fueron para el Ecuador, los que cruzaron por problemas de violencia, o los que se fueron para España, o los que se fueron para Estados Unidos. Por ejemplo, yo que soy de la costa y los que sean de la costa aquí me desmentirán. En la costa, costeño que se respete tiene familia en los Estados Unidos y en Venezuela, porque era más fácil para el costeño
ir para Caracas que venir para Venezuela, para Bogotá. Primero por cercanía, por la distancia. Y segundo porque allá la moneda estaba por encima de la de nosotros. Y si no me voy a la región fronteriza, el norte de Santander, en el norte de Santander todo el mundo fuera venezolano. Allá no se consumían productos colombianos. Y lo mismo si uno se va para Arauca o para La Guajira, ¿sí? Entonces la cuestión no está en generar esa discriminación, porque eso no es sano. Uno. Dos, cuando hablo del abuso del derecho, no se trata de que el que tenga plata pasa por encima de la ley, porque ese no es el mensaje. No me dejaron terminar la idea. Cuando hablaba de las grandes extensiones de terreno, es muy fácil. Si una persona tiene 100 hectáreas que puede poner a producir, no utiliza las 100, utiliza una pequeña parte. Ah, entonces está produciendo. Entonces esa tierra no se le podría aplicar ese concepto del artículo 58 porque está siendo productiva. Que de las 100 hectáreas esté usando solo 5, pero está usando el predio. El predio no está ahí abandonado como un lote de engorde. Esa es la diferencia. Que se le busca la comba al palo y entonces no sería fácil determinar o aplicar ese artículo. Pero eso no ha pasado solo aquí. Eso pasa en todos los países. Incluso en España también sucedió. He leído sentencias como de la década del 90, donde esto que estamos discutiendo se discutió en su momento también allá, de que habían grandes extensiones de terreno que no estaban siendo utilizadas como deberían ser y tenían unas necesidades de producir alimentos y tenían la misma discusión si tenían que aplicarlo o no esos conceptos. Pero lo que iba era con el abuso del derecho, a que a veces la libertad contractual está a un paso de convertirse en un abuso. Porque entonces, como yo estoy amparado por mi derecho, yo puedo excederme, ¿sí? E ir más allá, como los dos casos que mencionábamos. Antes de darle la palabra a Dairo y a Jesús, quiero hablar de la teoría de la imprevisión del contrato. Cuando los contratos se celebran, es para que las partes lo cumplan, ¿cierto? Cuando uno celebra un contrato, uno espera que la contraparte cumpla, no que después, cuando llegó el momento de que cumpla con sus obligaciones, tenga una excusa y diga, no, yo no voy a cumplir por X cosa. Y en la teoría de la imprevisión del contrato, lo que se busca es exonerar a quien incumplió bajo un justificativo. Y entonces ahí cuando hablamos de la fuerza mayor o del caso fortuito. ¿Cuál va a ser la diferencia de la fuerza mayor y el caso fortuito? ¿Quién podría decirme cuál es la diferencia? ¿En qué eventos utilizo la fuerza mayor y cuándo hablo de caso fortuito? De pronto en fuerza mayor es que tiene que celebrar, por decir algo, en la notaría cerrar el negocio de un inmueble, pero se enfermó, el día anterior tuvieron que hacer una operación. Y el caso fortuito sería que iría para la notaría y se estrelló. Fue algo que no se preveyó, pero que sucedió en el trayecto. No. Ambos son eximentes de responsabilidad. Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser el origen. Porque como lo dice el nombre de la teoría de la imprevisión, la persona debe prever, según el artículo 63 del Código Civil, donde habla de la culpa y clasifica la culpa. El artículo 63 dice que un buen padre de familia prevé las situaciones, ¿sí? Es decir, se puede adelantar a los hechos y toma las precauciones para evitar ese tipo de situaciones. Si yo voy para una cita y hay trancones o ese día hay marchas, hay protestas, lo que sea, entonces yo debo prever con anticipación y salir más temprano para poder llegar a tiempo.
porque eso está en la capacidad de previsión que yo tengo, ¿sí? Ahí estamos hablando de que si yo llegué tarde porque me cogió el trancón, porque había un bloqueo por una marcha, una protesta, etcétera, llegué tarde, entonces eso fue un caso fortuito, es decir, era algo que yo podía prever hasta cierto punto. Pero hablo de fuerza mayor como eximente de la responsabilidad Temblor o algo así. cuando son circunstancias de la naturaleza que son imposibles de prever, como un terremoto, por ejemplo. La pandemia. Temblor, un naufragio, la pandemia, sí. Entonces, si yo traigo dentro de la celebración de un contrato, yo traigo una mercancía importada de la China, yo soy el comprador, el vendedor tiene que prever las circunstancias del viaje. ¿Cuánto tiempo va a demorarse en llegar la mercancía? Entonces, si la mercancía llega hasta el puerto de Buenaventura, vía marítima, y luego Buenaventura, Bogotá se viene vía terrestre, entonces puede ser asaltado por un grupo armado ilegal, le roban la mercancía, qué sé yo, se la queman, como los disturbios que están por allá en el Valle del Cauca, que se volvió una anarquía total el departamento del Valle del Cauca. Entonces, ese tipo de situaciones deben preverse por parte del contratante. Y ahí hablamos de caso fortuito cuando se incumple el contrato porque hubo una imprevisión, hubo situaciones que no se tuvieron en cuenta al momento de celebrar el contrato y que generaron un desequilibrio contractual. Ahí hablamos de la teoría de la imprevisión del contrato. Como un justificante para decir, sí, yo incumplí el contrato, pero venga, yo lo incumplí por X, Y, Z situaciones que fueron más allá de la previsión que tocaba tener. Ahora sí, Jesús, Darío y Marixa. Doctor, no, digamos, yo pues trabajé en la policía y en la SIGIN, y en algunos casos conocí los que se conoce o lo que se conoce como tierreros, personas que invaden diferentes predios y los legalizan, ¿cierto? En algunos espacios se empiezan a vender los lotes, la gente se ubica en esos lotes y empiezan a hacer una invasión. En esos casos específicos, lo que pudimos observar es que hay un espacio de tiempo para poder hacerlo a través de una inspección de policía, con el fin de que se logre en muy corto tiempo desalojar a las personas. ¿Qué requiere esto? Pues obviamente requiere que la persona no haya construido, que la persona no tenga servicios públicos, que la persona lo único que tenga es, digamos, 3 o 4 tablas ahí. Si por alguna razón la persona ya está haciendo posesión, ya ha hecho todo lo de servicios públicos y toda, digamos, una capacidad de vivienda ahí, ya la persona que era dueña de ese predio, por haberlo dejado tanto tiempo y no estar pendiente de él, tiene que iniciar un proceso ante un juzgado por restitución. Pero en estos casos lo que vimos fue que en la invasión, ¿qué sucede? Que una persona llega y en una noche construye una vivienda, le coloca baño y le hace una especie de servicios públicos y se queda quieta. Después, con 2 testigos, se va a la inspección de policía. Y en la inspección de policía, esos 2 testigos aseguran que ella no lleva 1 día, 2 días, ni 5 días, ni 1 semana, sino que lleva 2 o 3 o 4 meses o 6 meses ahí. Y con esa declaración, ya la inspección de policía no puede hacer el desalojo. Entonces tendría que iniciar un proceso por restitución. Pero Eso es que fue lo que las observamos. inspecciones de policía se volvieron muy lentas.
Yo estoy... Sí, pero digamos que ese era como el procedimiento. Desde el 2015, estamos en el 2021. Y cada vez que vamos y la inspectora le dice que no puede construir más y se pasa la orden por la faja. Y yo le decía a mi cliente, hubiéramos acudido al juez civil para hacer una acción posesoria y ya hubiéramos sacado a ese tipo hace rato. Porque los jueces están más rápido que los inspectores. Pero bueno, a lo sino que era como más o menos para que la gente tuviera como esa previsión de que hay cosas que se pueden y hay cosas que digamos, ¿qué es lo que hay que estar? Pues hay que encerrar el predio, hay que ponerle unos servicios, hay que pagarle unos impuestos, hay que hacer como la acción de posesión. Cuando la gente no hace la acción de posesión, pues muy probablemente le invadan el lote. Dairo. Profesor, muy buenas noches. Pues yo quería comentar al respecto del abuso del derecho civil. También es muy común que se presente en los contratos de adhesión, ¿cierto? O sea, cuando no hay una posibilidad de llegar a discutir muy bien el clausulado del contrato, sino que una parte simplemente dice lo toma, o sea, lo único que puede escoger es lo toma o no lo toma. Por ejemplo, en los contratos de seguros o de pronto cuando se compra un tiquete aéreo, es muy difícil llegar a hacer como, o sea, discutir mucho las condiciones del mismo, ¿no? Entonces ahí se pueden presentar también situaciones de... Muy difícil, no se pueden discutir porque cuando tú llegas y le dices, al operador celular, yo quiero un plan, o al operador de cable, te dice, estas son las opciones. Tú no puedes negociar, venga, yo quiero esto otro, a mi medida, no. Estas son las opciones, lo tomas o lo dejas. Lo único que digamos ampara un poco es en cuanto el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, que ahí establece claramente algunas situaciones que pueden hablarse de un abuso del derecho por parte del comerciante. Pero la mayoría de los contratos que vemos hoy en día son de adhesión, donde el uno acepta la voluntad de la otra, y eso no los hace inválidos. Esa es la mayoría. Cuando uno llega y paga el valor en el Transmilenio, ya está establecida la tarifa. Usted no puede decirle al de la taquilla del Transmilenio, oiga, me puede llevar por 1.800. ¿Cuánto vale el pasaje? Como 2.500. Sí, profesor. Y por ejemplo, o sea, ya ahí entraría lo de la teoría de la improvisión, por ejemplo, en el caso de los tiquetes aéreos que se compraron con anterioridad a la pandemia y que fueron para realizarse los vuelos dentro de este periodo, ¿no? Ahí también sería la aplicación de esta teoría de imprevisión, o cómo ocurriría y cómo se toma. Bueno, frente a los tiquetes aéreos, no hablando de la pandemia, sino en general, a veces cuando la aerolínea incumple, sucede lo siguiente. Que no se toma como incumplimiento de la aerolínea si es la autoridad aeronáutica que suspende el vuelo por condiciones meteorológicas, por ejemplo. Ahí en esos casos no hay incumplimiento de la aerolínea porque se sale de la posibilidad de ellos realizar el vuelo. Ok, gracias, profe. Listo, Maritza. Profe, más bien tengo como una duda. El caso fortuito o la fuerza mayor eximen de responsabilidad, según lo que leímos. Pero para que se exime de responsabilidad en el caso fortuito debe ser extraño al deudor, ¿cierto? Claro. Debe demostrar que no es responsabilidad de la persona, sino que no obedece a, digamos, a la falta de previsión. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta ya para terminar? Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, que descanse. Feliz noche.